Durante 52 años, llevé una pequeña fotografía en mi billetera. La tinta al reverso se había borrado. Su nombre seguía ahí, pero el número ya no funcionaba. Así que localicé a alguien que nos conoció a ambos cuando éramos jóvenes, y hace 3 meses finalmente la encontré, Darice, pero no tenía idea de en qué me estaba metiendo. Mi nombre es Thomas Walker, tengo 73 años, y hay cosas que nunca he tenido el valor de decir en voz alta hasta ahora. Espero que no me juzguen con demasiada dureza. Ya saben cómo es. A veces la cabeza y el corazón van en direcciones totalmente opuestas. Cuando llamé a Susan ese día, no estoy seguro de si sabía qué esperaba. Tal vez solo necesitaba saber que ella estaba bien. No intentaba reabrir nada. No estaba persiguiendo un viejo amor. Solo quería escuchar su voz. Solo quería saber que estaba en algún lugar, viviendo su vida, respirando el mismo aire. Eso era suficiente. Después de 52 años de silencio, eso era todo lo que quería. El primer día que llamé, nadie respondió. El segundo día, alguien contestó. Luego, hubo un silencio. Estaba tan nervioso que estuve a punto de colgar en ese mismo instante, y entonces pronuncié su nombre. Esa palabra que guardé en mi boca durante medio siglo. Susan. Lo que escuché de vuelta no fue lo que esperaba. Era la voz de un hombre. Estaba por colgar cuando él dijo «hola» 2 veces, y todavía no entiendo cómo lo supo. Me preguntó «¿eres Thomas?». Me quedé helado. Balbuceé al confirmar mi propio nombre y le pregunté cómo era posible que supiera quién era yo. Dijo que era su esposo. Y luego me contó que Susan siempre mencionaba a su primer amor, que él había notado con los años que había un pequeño rincón en la mente de ella que se reservaba para sí misma, y siempre sospechó que tenía algo que ver conmigo. Nunca la presionó al respecto. Yo estaba atónito, porque me había convencido de que ella me había olvidado por completo. Y entonces me dijo que Susan había fallecido hacía 1 año. Nos despedimos. Colgué, me quedé de pie en mi cocina con el teléfono aún en la mano, y durante 1 minuto entero no pude moverme. Ese día, mi forma de ver la vida cambió, porque a veces eso que crees haber dejado en el pasado nunca se fue realmente. Sigue viviendo dentro de ti. Lo que había estado viviendo dentro de mí todo este tiempo, ahora se había ido. Y lo que pasó después de esa llamada, lo que me costó, lo que finalmente comprendí, eso es lo que necesito contarles hoy. Pero primero, tengo que llevarlos al pasado, porque no entenderán lo que se sintió perderla si no entienden quién era Susan. Era el verano de 1974. Yo tenía 21 años. Rentaba una habitación en Cincinnati, trabajaba en la construcción de día y tomaba clases de noche. La mayoría de los días tenía $10 en el bolsillo si tenía suerte. Susan trabajaba en un restaurante a 2 cuadras de mi obra. Tenía el cabello oscuro y unos ojos que te detenían sin previo aviso. La primera vez que la miré, me quedé inmóvil sin siquiera darme cuenta. El tipo de ojos en los que no te importa perderte. Empezamos a hablar. Luego, después de nuestros turnos, empezamos a caminar juntos, quedándonos fuera hasta tarde, hablando de todo y de nada al mismo tiempo. Esa forma en la que solo puedes hablar cuando eres joven y el tiempo todavía se siente infinito. Me enamoré de ella. Y no lo digo a la ligera. Me refiero a ese tipo de sentimiento que te hace querer reorganizar tu vida entera. Susan lo veía todo, mi ambición y el miedo que había debajo, mi orgullo y la soledad que se ocultaba detrás. Y entonces tomé mi decisión. Ahora escuchen con atención, porque esto es algo de lo que los hombres de mi edad rara vez hablamos.
lo disfrazamos de otra forma. Decimos que estábamos enfocados, decimos que teníamos responsabilidades, decimos que no era el momento adecuado. Pero esto es lo que pasaba en realidad. Mi padre me llamó ese octubre. Tenía un contacto en Columbus, una pequeña empresa constructora que buscaba a un joven con iniciativa como asistente de gerencia, un sueldo de verdad, un futuro de verdad, el comienzo de todo lo que había planeado por 3 años. Acepté el trabajo. Me dije que me encargaría de las cosas con Susan una vez que me estableciera. Me dije que Columbus no estaba tan lejos. Me dije muchas cosas durante esas 2 semanas antes de irme. Nunca llamé para decir adiós. Me dije que la buscaría una vez que estuviera asentado, una vez que tuviera algo real que ofrecer, una vez que fuera alguien que valiera la pena como para volver a llamarla. ¿Y saben qué pasó? Para cuando sentí que era alguien, habían pasado 3 años, y en algún punto de esos 3 años, llamarla empezó a sentirse imposible, no porque no quisiera, sino porque tenía miedo. Tenía miedo de que ella hubiera seguido adelante, tenía miedo de que no lo hubiera hecho, tenía miedo de lo que cualquiera de las 2 respuestas me exigiría. Así que conservé la fotografía, conservé el papel con su número y seguí avanzando. En 1978 me casé con una mujer llamada Carol. Era una mujer bondadosa. Merecía algo mejor que un hombre que cargaba la foto desgastada de otra persona en su billetera. Tuvimos 2 hijos. Hice crecer mi negocio de construcción de 3 empleados a 47. Construí una vida plena, una de verdad. Quiero ser claro en esto. No estoy aquí diciéndoles que mi vida fue vacía. No lo fue, pero siempre hubo una habitación al fondo de la casa que nunca abrí. Y sé que no soy el único. Todos tenemos una habitación así, algo que cerramos con llave y nos dijimos que enfrentaríamos más tarde. Perdí a Carol en 2019. Mis hijos crecieron y se mudaron a diferentes estados. Ambos son buenos hombres. Llamaban cuando podían, visitaban cuando la vida se los permitía. Pero la casa seguía en silencio la mayoría de los días, y yo estaba solo en esa casa. En el silencio, esa habitación al fondo empezó a volverse más ruidosa, demasiado ruidosa como para poder dormir. Empecé a pensar en Susan otra vez, no de forma romántica, ni con alguna esperanza tonta sobre lo que pudo haber sido, solo curiosidad, de la forma en que te preguntas por un viejo amigo. ¿Está bien? ¿Construyó la vida que merecía? ¿Es feliz en algún lugar? Eso fue lo que me dije, al menos. Me tomó 3 semanas localizar un número que funcionara. Una mujer llamada Patrice, alguien de Cincinnati que nos conocía a ambos en aquel entonces. Ella dudó antes de dármelo. Le dije que solo quería saber si Susan estaba bien. Patrice guardó silencio un momento y luego me dio el número. No le di importancia a esa duda en aquel momento. Debí haberlo hecho. Y eso es justo lo que necesito que escuchen. Esa es la parte que importa. No perdí a Susan por mala suerte. No la perdí por falta de tiempo o por circunstancias fuera de mi control. La perdí porque tuve miedo, porque revestí mi cobardía con el lenguaje de la ambición y lo llamé un plan. Y durante 52 años cargué esa mentira silenciosa en mi billetera, justo al lado de su nombre. Ahora mismo, alguien que está viendo esto está haciendo lo mismo. Tal vez no con una persona, quizás con una llamada que has estado posponiendo, una conversación que sigues retrasando, una relación que has tenido la intención de reparar una vez que las cosas se calmen. Las cosas no se calman, simplemente se quedan sin tiempo.
Y el tiempo, he aprendido, es lo único con lo que no se puede negociar. No espera a que te sientas listo. Para mí, todo cambió en ese último momento de la llamada. No cuando él me dijo que ella se había ido, sino en la conversación justo antes de eso. Me dijo que ella no me había olvidado. Y sentado ahí con el teléfono en la mano, comprendí por primera vez lo que Susan había intentado enseñarme allá por 1974, cuando me subí a ese autobús sin decir una palabra. Hay una habitación al fondo de la casa y se queda cerrada. Llevas la llave en tu billetera por 52 años, hasta que la tinta se borre, hasta que el número deja de funcionar, hasta que un buen hombre contesta el teléfono y te dice que ella se fue hace un año. Eso es lo que vine a decirles. Actúen antes de que un extraño conteste el teléfono y les diga que es demasiado tarde. Porque cuando tenía 21 años y estaba en esa parada de autobús, lo que necesitaba, lo que alguien debió decirme, era esto: puedes vivir con lo que elijas, pero morirás con aquello que no pudiste dejar ir. Asegúrate de que ambos sean la misma persona. Mi nombre es Thomas Walker, tengo 73 años y la fotografía todavía está en mi billetera.